Buen día hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos al culto de esta mañana. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre Celestial, le agradecemos Señor por esta mañana, le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder reunirnos presencialmente y por medio del internet también. Le damos gracias Señor porque usted ha sido bueno con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida día tras día. Le damos gracias porque usted no deja de mandarnos bendiciones, Señor, y hasta en las pruebas lo podemos encontrar y acercarnos más a usted. Le pedimos por los hermanos de la iglesia, Señor, para que usted pueda seguir bendiciéndolos, para que usted pueda seguir fortaleciéndolos, para que puedan ellos seguir gozándose en cada oportunidad que tienen para alabarte. También le pedimos, Señor, por nuestros vecinos, para que podamos llevar y proclamar el Evangelio, Señor, para que ellos también puedan conocerlo y arrepentirse y tenerlo como Señor y Salvador. Que abra nuestros ojos espirituales, nuestra mente y nuestra atención, que estemos atentos a cada palabra, Señor, de lo que vamos a escuchar hoy y que estemos también gozosos de poder alabarlo con himnos y alabanzas. Todo esto le damos gracias, Señor, sabiendo que usted dio su vida en el monte Calvario, Señor, en esa cruz. Murió por nosotros y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Muchas gracias, Señor, porque ahora tenemos paz con usted, Señor, y podemos vivir en la eternidad conociéndolo y adorándolo. Todo esto le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con un devocional. Vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 14:30 y Proverbios 17:22. 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Vamos a buscar el 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mucho antes de que estuviéramos hoy en día con la medicina moderna y la psicología, ya Proverbios estaba hablando, nos estaba enseñando, hemos leído en estos versículos que la salud emocional estaba conectada con nuestra salud física y nuestro bienestar. Ahí dice en su palabra, otra versión dice: la envidia corroe los huesos, pero gran remedio es el corazón alegre. Pero sin embargo, podemos ver hoy en día que la especialización en cada una de esas áreas y la burocracia que hay hace que muchas veces el médico, o ya sea el psiquiatra, el trabajador social, el ministro, el pastor, terminan tratando y solo ven un aspecto un aspecto aislado de la persona. Entonces no se consultan mutuamente ni miran a la persona como un todo. El ministro Richard Baxter, en el siglo XVII, sabía que la depresión podía estar enraizada a una causa fisiológica, en un trauma emocional, en la culpa moral o en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. Baxter no estaba entrenado en lo que hoy día conocemos como la ciencia moderna, la psicología y todo eso. Él lo sabía porque leía las escrituras. Y particularmente en el libro de Proverbios podemos ver eso. Entonces la sabiduría de Dios se niega a reducir lo que es la depresión, por ejemplo, a una causa específica. Así que podemos ver que generalmente muchas veces lo que es nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar físico, no tiene solo una, ¿cómo podemos decirlo? Simplemente no tiene una razón, ya sea química, moral o espiritual. Normalmente están involucrados todas las dimensiones de lo que es la persona, nuestra naturaleza. Es de necios poder decirlo que la solución simplemente es tomarse una pastilla o arrepentirse. Si fuera así, entonces cualquier enfermedad que tenemos, ya sea psicológica o físico, podemos ver el ejemplo de Pablo, que hombre con más fe y que le pedía al Señor, tenía su aguijón y el Señor no se la quitó. Eso no quiere decir que Dios no tenía poder sobre esa enfermedad. Así que
Asimismo, también recuerdo lo que es la vida de Elizabeth Elliot, una misionera. Ella murió con demencia, un problema psicológico. Ella oró, las personas oraron por ella, pero el Señor, por medio de su voluntad, la dejó con esa enfermedad y murió con esa enfermedad. Entonces no podemos decir que no tenía fe. No, así que muchas veces no se trata solo de arrepiéntete y no tendrás ninguna enfermedad. Todo esto está enlazado muchas veces, lo psicológico con lo espiritual. Así que no solo es de tomarse una pastilla, ya te curaste, ni quiere decir tampoco que si nos arrepentimos nos curamos. Así que hay que tener cuidado con eso. Vamos a buscar en nuestras Biblias también. Vamos a buscar ahora Proverbios 12:25. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja lo abate. Preocupación, ansiedad. Muchas veces es lo que, como se traduce también en otra versión, la nueva versión internacional dice la angustia. Podemos ver que se refiere a la ansiedad emocional. Muchas veces cuando sentimos que estamos por perder, estamos considerando que vamos a perder algo vital para nuestras vidas, se ve amenazado muchas veces, ya sea una persona, ya sea una cosa. ¿Cuál es la clave para manejar esa angustia? Pues es cuidar nuestra actitud hacia esa cosa o hacia esa persona. Muchas veces consideramos cosas importantes, por lo menos de que para tener una alta calidad de vida en este mundo, pero sin embargo hemos visto que si confiamos más en Dios, todo lo demás va a ser menos vital para nosotros, ya sea la comodidad, ya sea las riquezas, ya sea muchas veces la salud. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver que nuestras vidas, si nos basamos en eso, van a ser más frágiles. Pero si lo que es más importante para nosotros es nuestro Señor, entonces seremos menos frágiles en ese sentido. La angustia no se puede eliminar por completo. Lo podemos ver en 2 Corintios 11:28. Vamos a buscarlo. 2 Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía preocupación, tenía angustia. ¿Por qué? Porque amaba a las iglesias jóvenes. Estaba angustiado por ellas. Así que no podemos eliminarlo completamente. Pero sin embargo, él nos aconseja que tenemos que evitar la ansiedad. ¿Para qué? Para que no nos debilite. Muchas veces la ansiedad nos debilita y nos hace dudar de nuestro Dios. No nos permite descansar en el Señor, sino que buscamos la tranquilidad en cualquier otra cosa. Entonces podemos ver que vamos a buscar Filipenses 4 del 6 al 9. Filipenses 4 del 6 al 9. Que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos con Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué podemos ver en esos versículos? Vamos a volver a leer. Dice que la angustia abate, el proverbio, nuestro corazón, el hombre, pero dice: pero una palabra amable lo alegra. Nos está diciendo que no tenemos que manejar la angustia por nosotros mismos. Muchas veces necesitamos la palabra amable de nuestros hermanos. Necesitamos que nos afirmen, que nos
animen, que nos levanten, que nos relaten su propia experiencia muchas veces, por lo que ellos han pasado, nuestros hermanos maduros, nuestros ancianos, y que muchas veces nos apuntan hacia Dios. O simplemente necesitamos que una persona esté a nuestro lado. Así como dice, una palabra amable nos alegra. Muchas veces estamos angustiados, así que tenemos que saber si hemos utilizado todos los recursos espirituales que están en la Biblia para combatir lo que es la ansiedad. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, le agradecemos, Señor, porque sabemos que en su palabra es completa, que lo que muchas veces creemos que hemos descubierto hoy en día, ya usted en su sabiduría nos había dado consejos de vida, consejos de alegría, Señor, consejos de que en la cual muchas veces estamos sufriendo, pero usted nos dice, mírame a mí, no mires a lo demás, porque todo lo demás es perecedor, pero yo soy eterno, yo soy la roca. Así que podemos saber que más allá de nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, o muchas veces nuestra felicidad momentánea aquí en la tierra, nos puede alejar de usted. Si no estamos arraigados, si no estamos en tierra fértil, como dice, me he dicho, si no estamos en esa roca que es Cristo Jesús, muchas veces podemos dudar. No es que seamos perfectos, no es que no vayamos a dudar en un momento, sino que por medio de la esperanza que hay en su palabra, nosotros podemos estar firmes hasta el final, perseverar hasta el final, por medio de su palabra, de su apoyo, de su brazo, que está con su Hijo en todo momento. Por eso le damos gracias, Señor, que a pesar de las angustias que tenemos hoy en día, mucho más porque estamos en esta pandemia que nos ha atacado físicamente, emocionalmente, en nuestras mentes, estamos tan preocupados que dejamos de confiar en su poder. Señor, que podamos superarlo. Ahora que hay vacunas, que podamos confiar en esas vacunas, Señor. Es difícil, sabiendo que pareciera que muchas veces el mismo hombre está detrás de las enfermedades, pero sabemos que usted tiene el control, no ellos. Usted tiene el control y debemos confiar en su palabra, Señor. Tenemos que llevar las medidas de seguridad y que podamos seguir principalmente llevando la palabra a las personas que están preocupadas, que están necesitadas del Evangelio. Así como nosotros estuvimos perdidos como ellos, ahora podemos decir que somos salvos y estamos seguros de su palabra. Todo esto le damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar con un tiempo de alabanza. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí.
por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vamos a estar orando por nuestras cumpleañeras esta semana.
El viernes cumplió nuestra hermana Concepción de Somoza. Hoy está cumpliendo nuestra hermana Luisa Anderson. Dos hermanas que han estado desde hace mucho tiempo. Son ancianas de nuestra iglesia. También hoy está cumpliendo nuestra nueva hermanita Laura Jaén. Así que vamos a estar orando por ellos. Amantísimo Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por esta hermosa mañana. Le damos gracias por cada una de las vidas de nuestras hermanas, Señor, que usted las ha bendecido con dones y talentos, que han estado en servicio, Señor. Sabemos de la vida de la hermana Concepción y Luisa, que han estado desde hace mucho, desde los comienzos de la iglesia de las Acacias, que le han servido sin fin, sin cansancio, muchas veces bajo sol, bajo la lluvia. Han tenido una vida de servicio, Señor. Bendícelas, cuídalas, que sigan perseverando en su palabra. Asimismo a nuestra nueva hermanita Laura Jaén, esta joven que está creciendo en su palabra, que lo busca día tras día, que no deja de cesar de buscar en su palabra y en oración, Señor. Le damos gracias por estas vidas que son de bendición para nuestra iglesia, que son de bendición para cada una de las personas que lo conocen, que ellas puedan seguir perseverando en su palabra, que ellas puedan seguir en esa lectura diaria, en esa oración, en esa relación que es con usted, Señor, y que sirvan a sí mismo como usted estuvo aquí sirviendo a los demás, Señor. Le damos gracias y le pedimos que le dé esa sabiduría que le da a los hijos de Dios, Señor, para que puedan tomar esas decisiones a la luz de la palabra y no con nuestras emociones muchas veces que hasta a nosotros mismos nos engañan. Le damos gracias por sus vidas, Señor, y bendice también a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con el equipo de alabanza que va a cantar feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Ahora vamos a dar paso al pastor Lynn Smith con el mensaje de esta mañana. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la bendición del Señor sobreabunde en cada uno de ustedes. Tenemos ahora el privilegio de abrir la Santa Biblia. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Dice así la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hoy estaremos hablando acerca de los colaboradores en el ministerio. Estas personas que se mencionan no conocemos mucho, ni se habla de ellos en otros lados muy poco, pero son personas que colaboraron en el ministerio del Señor o en el ministerio de Pablo, ayudándoles, y fue de consuelo. De eso estaremos hablando. Señor, te rogamos que seas tú el que nos hables por medio de estas personas que estuvieron dispuestas a darle la mano y ayudarle en tu obra, Señor. Gracias, y te suplicamos que nos acompañes en Cristo Jesús. Amén. Yo encuentro y pienso que realmente es muy interesante de que estemos hablando de esas personas que aquí el apóstol Pablo menciona. Encontramos en primer lugar de Tíquico. Dice el texto: Tíquico, amado hermano, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. El primero que se menciona, de acuerdo a ese texto que utilizamos, es Tíquico. Parece que los hermanos de Colosas no sabían quién es Tíquico. Él le llevaría esta carta a ellos. Epafras, en el versículo 7 del capítulo 1 que se menciona, había llevado las noticias de Colosas a Pablo en Roma. No regresaría a Colosas muy pronto ese Epafras. Por eso Pablo envía a Tíquico en su lugar. Tíquico encontramos que se menciona en Hechos 24 como uno de los que acompañaban a Pablo de la provincia romana de Asia a Jerusalén para llevar ofrendas a los hermanos necesitados de Jerusalén y Judea. También él llevó la carta a los efesios. Tíquico. Luego dice y habla
de Onésimo. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Quién es Onésimo? Onésimo era un esclavo de un creyente en Colosas. Y Onésimo había huido y cuando llegó a Roma tuvo contacto con Pablo. Allí Onésimo se convirtió en cristiano y ayudó bastante a Pablo. Y Pablo envió nuevamente a Onésimo a su amo. Pablo bien pudo escribir diciendo de Onésimo, esclavo fugitivo, de que yo regresé a su amo. En lugar de esto, Pablo llama un amado y fiel hermano, y que Onésimo ahora es uno de vosotros. Qué interesante es de la manera como vemos a la persona y cómo llamamos. Pablo tenía en gran estima a Onésimo. En el versículo 10 y 11 dice Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda. Aristarco era de Macedonia de Tesalónica, acompañante de viajes de Pablo, y él estaba con el apóstol Pablo cuando la multitud en Éfeso capturó a Pablo. Estaba también Pablo, estaba con él o con Pablo cuando él zarpó hacia Roma. Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Parece que Aristarco siempre estaba con Pablo en momentos difíciles. Quizás algunos piensan que quizás él se hizo esclavo de Pablo para que él pudiera viajar con Pablo en este viaje a Roma. Con razón, Pablo más adelante lo va a llamar, ellos han sido mi consuelo. Dos hombres sencillos, sin mucha mención en otros lugares, solo allí encontramos de que Pablo está bien agradecido por lo que ellos estaban haciendo. Luego dice Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. ¿Quién es Marcos? Marcos es el autor de San Marcos. En el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo llevaron a Marcos, pero Marcos no pudo terminar su viaje misionero. Él se regresó. Así que cuando en el segundo viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé se iban, hubo una tremenda discusión. Pablo no lo quería llevarlo porque él había regresado sin haber terminado su trabajo. Por eso Pablo y Bernabé discutieron y luego se separaron. Pero ahora encontramos de que ya está en el pasado. Pablo ve y acepta a Marco. ¿Quién es Marco? Dice en ese texto, sobrino de Bernabé. Por la causa de él, Pablo y Bernabé, como dije, se habían peleado y se distanciaron.
y cada uno se fue a diferentes direcciones en la obra misionera. Por otro lado, estuvo bien, tuvo 2 obras misioneras al mismo tiempo. Eso ya estaba en el pasado. Esto nos enseña, queridos hermanos, de que al igual que nosotros, como Pablo, al igual que nosotros, con sus debilidades, tuvo problemas. Es lo que Santiago dice cuando habla de Elías, al igual que nosotros. Sí, esos grandes hombres, los profetas, los apóstoles, son igual que nosotros. Y vemos de que como Dios trabajó en la vida de Pablo, solamente la gracia de Dios puede cambiar los sentimientos de uno. Y Pablo ya había cambiado y lo consideraba a Marco como uno de sus colaboradores en el ministerio del Señor. Los cristianos de Colosas parece que conocían bien a Bernabé. Parece que tenían una buena referencia de Bernabé. Por eso es que utiliza diciendo Marco, el sobrino de Bernabé. Esa es la buena información de aquí, es que sacamos. ¿Por qué conocían tan bien a Bernabé? Probablemente había realizado otros viajes misioneros. Recordemos que el libro de los Hechos es el registro de los hechos de los apóstoles, pero es un registro incompleto. Así que, ya sea porque conocían muy bien o porque había hecho varios viajes otra vez a ese lugar, y por eso es que ahora se refiere Pablo, Marco, el sobrino de Bernabé. Ahora, luego menciona otro nombre, otro colaborador en el ministerio, Jesús, llamado Justo. Dice, bueno, antes de eso, encontramos aquí, queridos hermanos, hermanas, de que no sabemos nada de él, simplemente se llama Jesús y también llamado Justo. Pero ellos son los que estaban ayudando en la obra misionera. Estaban cerca de Pablo mientras Pablo estaba en la cárcel. Dice Pablo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Sí, estos son los 3 de la misma raza judía que estaba cerca de Pablo, y Pablo agradece y recibe mucho consuelo de parte de ellos. Ahora, estos que consolaban a Pablo de la circuncisión, es decir, eran los judíos. Ahora, dice en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice en el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Eso encontramos que Epafras
se dedicaba a orar por estos hermanos. Un trabajo duro. Yo digo que es duro, aunque pareciera sencillo. Es duro porque precisamente por eso mucha gente no ora. No oramos como debiéramos. Entonces, encontramos de que fue un consuelo para Pablo. Ahora, una cosa muy interesante, Pablo está en Roma. Menciona, son los únicos que me ayudaron, los judíos. Y no menciona al apóstol Pedro. ¿Por qué? Me parece que una persona tan importante como Pedro, ¿cómo no lo va a mencionar? ¿Cómo no lo va a mandar saludos? Así que creo yo de que Pedro nunca estuvo en Roma. Es la tradición que dice, pero que sepamos, en ninguna parte nos habla de que Pedro haya estado en Roma. Versículos 12 y 13. Dice 12 de lo que hemos hablado, siempre orando por ustedes. Ese era el que se dedicaba a orar por los hermanos de Colosas. Este hombre llamado Epafras. No solamente esto, Pablo nunca utiliza ese título para otra persona, un siervo de Cristo. Solo él utiliza para sí mismo y Timoteo. Pablo usa esa expresión solamente en esa ocasión, ahí mismo, esa misma expresión, diciendo siervo de Cristo. Sí, Epafras era siervo del Señor. En el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. En cuanto a Lucas, Lucas estaba en Roma. ¿Qué estaba haciendo? Algunos piensan que quizás para entregar los documentos y mostrarle a Pablo cuáles documentos de Lucas y Hechos, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y también probablemente estaba explicando allí por qué Pablo estaba en la cárcel, por predicar el Evangelio. Antes de que pudiera comparecerse ante Roma, ante el emperador. Así que probablemente por eso él estaba allí, pero también sabemos que Lucas viajó muchas veces con el apóstol Pablo, era doctor, y toda la atención que daba al apóstol Pablo. Luego dice otro nombre que menciona allí, y Demas. Ahora, lo interesante de esto, de Demas, es que el apóstol Pablo no dice nada. Simplemente dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Por qué? Probablemente ya Demas estaba teniendo cierto problema, porque más adelante, en otras epístolas, Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando más el mundo. En 2 de Timoteo 2:10, había
abandonado el ministerio. Dice Pablo que él amó más, es decir, Demas amó más a este mundo, yendo a Tesalónica. Luego dice en el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahora, esa carta, ¿por qué no tenemos la epístola a la Odisea? Algunos piensan que ese es la carta circular de Éfeso, o es decir, Efesios. Y esto es, me parece que sí, porque dice allí que cuando cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que pensamos que esa es la carta que ahora se refiere, porque en realidad los primeros documentos no aparece Efesios. No está dirigida la carta a una iglesia específica, era una epístola o una carta circular. Luego dice que salude a Ninfas, saludad a los hermanos que están en la Odisea y Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Quién es Ninfas? Hay una buena discusión. Algunos ven ese nombre femenino, otros masculino, solamente con una letra, al igual que en español, ¿no? Con la terminación de A o con la terminación de O, sabemos que si es hombre o mujer. En ese caso, con una S. Así que ninfa o ninfas sí que depende. Y no estamos seguros si es hombre o es mujer. Y luego dice, saludad a la iglesia que está en su casa. Versículo 17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis del Señor. ¿Quién es Arquipo? Algunos piensan que es el hijo de Filemón, donde se reunían la iglesia donde se reunía allá en la Odisea, en Colosenses, porque se menciona ese nombre junto a otro nombre que creen y piensan mucha gente, o hasta sostienen, que es la esposa de Filemón. Y él, Arquipo, es el hijo de ellos. No sé, es verdad o no, pero lo importante aquí dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Pablo no está diciendo de que él no está cumpliendo, que él está fallando, o a lo mejor ve que es cierta duda, sabiendo de que Arquipo era un joven y que las corrientes que había en esa iglesia de Colosenses con respecto a la filosofía que hemos visto en el primer capítulo, el capítulo 2, el problema de la filosofía y de la circuncisión. Por eso quería darle ánimo. Y dice, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Esa es una de las expresiones muy bonitas para nosotros, queridos hermanos y hermanas, de que debemos nosotros cumplir nuestro ministerio. Y otra cosa, Pablo bien pudo escribir a él y entregarle esa nota.
pero él lo hace de que como esa carta se va a leer en el público, al leerse, Arquipo iba a estar allí y en el público iba a escuchar esa expresión: mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, esas personas que se mencionan de lo que hemos visto como Onésimo, un esclavo convertido y ahora fiel ministro o colaborador en el ministerio, lo mismo a Aristarco, lo mismo otros nombres que hemos mencionado aquí, como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús, llamado Justo, fueron fieles. Así que muchas veces cuando nosotros hacemos ciertas cosas, quizás la gente no sepa. Quizás la gente no da mucha importancia. Quizás sentimos que eso no vale la pena. Pero queridos hermanos y hermanas, así como dice la palabra del Señor, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios ve todo lo que hacemos. Hermanas, hermanos, la ayuda que damos, como el caso de Jesús, llamado Justo, apenas se menciona y no dice qué hay. Lo único que estaba consolando al apóstol Pablo. Cuando cumplimos nuestro ministerio, por más insignificante que sea o insignificante que se vea ante el Señor, es de gran valor, y para el ministro, para el pastor, para las personas que están en la obra del Señor, son de gran bendición. Dice el versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Ahora, Pablo tenía, muchos discuten, yo creo firmemente que uno de los problemas de Pablo era el ojo. ¿Por qué? Recordemos que camino a Damasco, esa luz resplandeciente de Cristo cegó y debe haber dañado el ojo de ese gran apóstol. El apóstol dice: 3 veces he rogado a Dios y él me ha dicho, basta mi gracia. Sí, por eso es que dice: acordaos de mis prisiones. Por eso ahora saludo y escribiendo las letras grandes, por el problema que tenía del ojo. La gracia sea con todos vosotros. Recordemos que en aquellos tiempos no había edificios, no había templos, sino se reunían en la casa de algún hermano. Así que una persona dedicaba, dando tiempo y ayudándole allí a ese grupo, y otro grupo así, había varios pastores. Dice Pablo al terminar aquí, la salutación de mi propia mano. Acordaos de mis prisiones. Recuerden, cuando oran, oren por mí, dice el apóstol Pablo. La gracia sea con todos vosotros. Precisamente, solamente por la gracia de Dios podemos mantenernos fieles, podemos mantenernos firmes, que esa era la oración de Pablo, que fueran fieles, firmes, y que continuaran siendo el trabajo que hacen, y que todos seamos colaboradores en el ministerio del Señor. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a estar orando por nuestros cursos presenciales y online. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en este culto presencial, también en el online. Le pedimos, Señor, que todo sea con ese orden que a usted le gusta, Señor, que estemos adorándolo tal como usted dice en su palabra, que podamos fundamentarnos en su palabra y no en lo que parece moderno ni
ni actual, sino a lo que en el Nuevo Testamento muchas veces vimos como las iglesias al principio llevaban su palabra, una palabra de verdad, una palabra que no se acomodaba al hombre, sino que mostraba la verdadera sabiduría de nuestro Dios. Le damos gracias, Señor, para que podamos tomar las medidas necesarias en el culto presencial, esas medidas sanitarias que dicta el MINSA, que podamos ser ejemplo para los de afuera, que vean que también cumplimos, que obedecemos. Le damos gracias también por los que por ahora se pueden conectar por medio online, que puedan estar atentos también al culto, que también se gocen como todos nosotros que nos gozamos al cantar a nuestro Dios, Señor, y al escuchar de su palabra. Le damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a estar pidiéndole a nuestro pastor que nos despida en oración.
Oremos. Señor, te damos las infinitas gracias porque aquellos hermanos y hermanas que hacen el trabajo aparentemente sin ningún valor, Señor, tú lo tomas en cuenta. Tu palabra nos dice que toda la oración que se eleva hacia ti es un grato olor. Ayúdenos a ver esto como uno de los ministerios que debemos sostener y ayudarnos unos a otros, orando por nuestros maestros, por nuestros diáconos, por nuestros líderes, por nuestros hermanos, por nuestros jóvenes, por todo, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas y que seamos fieles como estos a que podamos consolar unos a otros, Señor. En Cristo Jesús, nuestra gratitud. Amén. Despedidos hermanos, Dios los bendiga. No sin antes recordándoles que ahora tenemos un nuevo horario del culto dominical. Ahora es a las 8:30 el presencial y el online. Y nuestra escuela dominical es a las 11 de la mañana. Recuerden sacar sus cupos para los cultos presenciales con nuestra hermana Lacey y nuestra hermana Bélgica, para que también puedan reunirse. Es un cupo limitado. Que el Señor los bendiga. También recordándoles que tenemos todas las actividades de la semana: el miércoles de oración, los ayunos de cada mes, las reuniones de los hombres y las mujeres, la de los niños, la de adoración. Vamos a pedirle, sabiendo que el Señor nos está acompañando, para que todo sea de acuerdo a su voluntad. Estamos despedidos hermanos, hasta luego.